voy a leer a favor de todos. Dice así, piensa como un cristiano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Filipenses 4:8. De muchas maneras, somos lo que pensamos. Nuestra mente es la raíz de nuestras acciones y a través de nuestra mente nuestros afectos son despertados. Por lo tanto, es absolutamente necesario que aprendamos a pensar en las cosas correctas y de la manera correcta. En otras palabras, debemos aprender a pensar como cristianos. Algunas personas dirían que pensar como un cristiano es tener una mente que solo contempla temas explícitamente cristianos y que se cierra a cualquier otra noción. No obstante, eso no encaja en la descripción que encontramos en la Biblia sobre el pensamiento cristiano. La Biblia enseña que de hecho debemos pensar sobre todo, pero que tenemos que aprender a hacerlo desde una perspectiva bíblica. Segunda de Corintios 10:5. Debemos considerar la música, la ingeniería, la medicina, el arte, la justicia, la libertad y el amor, la existencia humana en su totalidad, a través del lente de las verdades reveladas en la palabra de Dios. El apóstol Pablo entendía esto, así que no dio una lista de cualidades con las que podemos construir el marco de nuestro pensamiento. Como seguidores de Cristo, dijo Pablo, nuestros pensamientos deben ser dirigidos y gobernados por cualidades como la verdad, el honor, la justicia y la pureza. Debemos, dice él, pensar en cosas en las que hay alguna virtud. En otras palabras, Pablo nos da el estándar por el cual podemos juzgar nuestros patrones de pensamiento de manera regular. Podemos ver la palabra de Dios y preguntar, ¿las cosas que estoy escogiendo pensar y la manera en que las estoy pensando se alinean con la virtud moral? ¿Se alinean con la aprobación de Dios? ¡Qué reto tan grande! Esta manera de pensar no sucederá en un vacío ni sin mucho esfuerzo. Si queremos cultivarla, debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Josué 1:8. A medida que nos esforzamos continuamente por ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. No solo glorificaremos a Dios, sino que también seremos fortalecidos en nuestra capacidad para contender por el Evangelio en nuestras conversaciones. Por lo tanto, al pensar sobre cualquier cosa, aquí hay 3 preguntas que puedes hacerte para aplicar este versículo a tu vida. ¿Hay algo sobre lo que deba pensar más? ¿Hay algo sobre lo que deba pensar menos o dejar de pensar por completo? ¿Hay algo sobre lo que deba pensar de manera diferente? Salmo 1 para profundizar. Gracias, hermanita Sandra. Muy buenos días a cada uno de ustedes los que se acaban de conectar. Bueno, realmente aquí nos encontramos con un principio fundamental. En el Antiguo Testamento hay un texto que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace mucho énfasis en renovar el pensamiento, renovar el entendimiento. Entonces podemos aplicarlo de esta manera, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque él mana la vida. Somos lo que pensamos, dice Proverbios. Todo pasa por nuestra mente. Entonces, que yo no pensé, no, tú piensas. La pregunta es, ¿qué hiciste con ese pensamiento? El apóstol Pablo nos deja muy claro un filtro, porque realmente en Filipenses capítulo 4 lo que está hablando es un filtro. Y empieza con algo muy importante. Él dice, todo lo que es verdadero. No está diciendo algunas cosas que son verdaderas, no, absoluto. Está dando un absoluto, la absoluta verdad. Cuando vamos a Génesis
Vemos la manera que Eva fue tentada. Lo que hizo el enemigo fue poner un pensamiento, poner una idea en su mente, con que Dios os ha dicho. Primero, lo que pone es duda. Te dice todo lo que es verdadero. Desde allí empieza todo, porque es una guerra por la verdad. Nosotros somos de la verdad, porque el Señor Jesucristo es la verdad y nosotros escuchamos la verdad. Realmente tenemos que empezar a pensar cómo estamos pensando. Pocos de lo que nosotros meditamos en el Evangelio. Incluso que hay un texto que usa el devocional, que es Josué capítulo 1 versículo 8 dice que meditemos de día y de noche. Esa palabra meditar significa reflexionar, interiorizar, es resetear la mente. Realmente lo que hace el apóstol Pablo está diciendo es vacunen su mente. ¿Con qué vacunamos la mente? Con la verdad. Todo lo que es verdadero tiene que pasar por ese filtro. Y de ahí se desencadena absolutamente todo. Pero siempre el enemigo está sembrando duda. Volvemos otra vez a Génesis. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Van a ser como Dios. Puso un pensamiento, puso una idea en su mente que empezó a hacer que ella creara, que ella se imaginara ser como Dios. Y se lo creyó al punto de que tomó la decisión de pecar. Entonces, miren lo importante que es. Y les recomiendo a todos aquellos que puedan conectarse el próximo sábado con respecto a lo que es guerra espiritual, porque dentro de la guerra espiritual está la batalla en nuestra mente. Es una batalla que se libra todos los días y lo vemos a diario como los medios de comunicación, las plataformas de películas o videos, las redes sociales llegan a nuestra mente y se apropian de nosotros. Realmente nos controlan. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque realmente estamos siendo controlados. Siendo cristianos, estamos siendo controlados no por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu del mundo. ¿Y cómo lo está haciendo? Por medio de estas plataformas, por medio de películas, porque pone ideas, pone pensamientos. Lo hace con nuestros hijos, lo hace hasta con nosotros siendo ya mayores. Cuanto más un niño que está creciendo. Cuando nosotros venimos a Cristo, nacemos de nuevo, empezamos un proceso de crecimiento. Por eso es que es tan importante meditar en el Evangelio, memorizar el Evangelio, o sea, que el Evangelio empiece a vacunar nuestros pensamientos. Entonces, desde esta línea de pensamiento, vamos a empezar el devocional. Aquí lo que hace el apóstol Pablo es poner importantes cómo debemos pensar. O sea, piensa como un cristiano. Ese capítulo 4 vamos a encontrar que en Filipenses había un problema entre dos mujeres, Evodia y Sindique. Estaban pensando mal una de la otra y estaban generando una división. No estaban pensando como mujeres cristianas, sino como esas mujeres que habían sido alguna vez. Estaban dejando de que esos pensamientos pecaminosos las gobernaran y generaran un conflicto en la iglesia. Realmente es lo que está hablando la carta a Filipenses. Incluso ustedes van a encontrar que en el capítulo 2 el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros mismo sentir como en Cristo Jesús. Es decir, hayan ustedes la misma manera de pensar del Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios, al igual que Dios, no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo. Entonces tengamos en cuenta que es determinante en nuestra vida cómo estamos pensando. ¿No les ha pasado a ustedes que muchas veces se ponen una idea de alguien que ustedes no conocen y se predisponen a acerca de esa persona porque la ven como camina o como actúa o como habla y se genera un pensamiento de animadversión o de rechazo a esa persona porque nos ha pasado incluso siendo cristianos y tenemos conceptos equivocados de las personas? Eso pasa con Dios. Tenemos conceptos equivocados con Dios, que eso fue lo que hizo Eva cuando puso un pensamiento equivocado, mentiroso en la mente de Eva y creyó que Dios era injusto, creyó que Dios no era bueno, creyó que Dios no quería que ellos fueran felices, incluso por una sola idea. La palabra idea, perdón, la palabra idea en griego es logismos, es como algo así que llega a tu mente y es como un gusanito que empieza, si tú lo permites. Por eso es que necesitamos vacunar nuestra mente. ¿Y cómo lo vacunamos? Con la verdad. Puede hacer mucho énfasis en ese primer filtro que pone el apóstol Pablo, que es todo lo que es verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Cristo. Él es la verdad. Todo lo que sea contrario a Cristo, al carácter de Dios, es mentira, por más bueno que parezca. Y tenemos que desechar nuestra mente.
Nosotros no podemos evitar que los pensamientos lleguen. Lo que sí podemos evitar es que se apropien de mi mente y se queden allí. Empezamos a meditar, a degustarlos. No, hay que meditarse en el Evangelio, renueven su entendimiento y que lo vamos a ver más adelante a la luz del devocional. Pablo va a presentar qué es verdaderamente pensar como cristianos. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, es decir, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas de espirituales a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Vuelvo a traer el entendimiento. Porque se ha de discernir espiritualmente, discernir, pensar, meditar, reflexionar. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, escuchen esto, la mente de Cristo. Hermanos, eso ha sido puesto por Dios en nosotros. En el momento que tú y yo nacimos de nuevo, Dios pone la mente de Cristo en ti. La pregunta es, ¿estás cultivando la mente de Cristo? ¿O qué es lo que estás cultivando? Por eso es que el apóstol Pablo en todo dice, por lo demás, hermanos, en todo pensado, o sea, por todo lo que he hablado, por todo lo que les he enseñado, piensen en lo verdadero, piensen en la verdad, porque cuando tú estás meditando la verdad, es decir, la palabra del Señor, gobierna tu vida. Cuando el texto dice, someteos a Dios, resistir al diablo, él irá a vosotros, ¿cómo me someto yo a Dios? Si no es por medio de la palabra del Señor, creyendo y sosteniendo firmemente de que es la verdad de Dios, porque es una guerra por la verdad, desde principio a fin, es una guerra por la verdad. Y vivimos en un tiempo donde los absolutos de Dios ya no son absolutos, se están negociando la verdad. No es que era para un tiempo muy antiguo, estamos en otro tiempo, las cosas han cambiado. No, el pecado no ha cambiado, es el mismo pecado. Y Dios es el mismo también ayer, hoy y siempre. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Entonces la pregunta es, ¿qué pensamientos que no son santos están llegando a tu vida? Por lo reitero, los medios de comunicación nos han hecho apartar del Dios vivo. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice a la iglesia en Corinto, que es una iglesia que está en una ciudad muy pervertida, porque Corinto era una ciudad llena de pornografía, de porneia, es decir, de desenfreno sexual, de idolatría, bueno, de todo lo que pueda imaginarse. Y Pablo le está diciendo a esta gente, cuiden sus sentidos. O sea, dice, os celo con celo tanto, y me temo que sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿De qué están los sentidos? De lo que vemos, de lo que escuchamos. ¿Están cuidando sus sentidos? ¿Qué es lo que están viendo en televisión? ¿Qué es lo que están escuchando en la radio? ¿Cuáles son sus conversaciones? ¿Son honestas? ¿Dan gloria a Dios? ¿Edifican? Son pequeñas zorras que van metiendo en nuestra mente y van minando la santidad de Dios en nosotros. Y empezamos a darle licencias, a permitir muchas cosas en nuestra vida y nos vamos deslizando poco a poco. No se olvide que estamos en una batalla, estamos en una guerra. Es una guerra a muerte, es una guerra por la verdad. ¿Y dónde empieza todo? En nuestra mente, porque somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. ¿Cómo estás pensando tú? ¿Cómo piensas acerca de tus hermanos en la fe? ¿Piensas de la manera correcta, verdaderamente? Es un hermano que pronto está pecando contra ti, pero ¿cómo tú puedes ayudar a tu hermano frente a esa situación? ¿Estás orando por él o por ella o estás murmurando de ella o de él? ¿Cómo es nuestra actitud frente a los desafíos de la iglesia? ¿Cómo es tu actitud, manera de pensar acerca de lo que está viviendo el mundo? Entonces son muchas cosas que están allí llamados, hermano, necesitamos realmente pensar en cómo estamos pensando. Si mis pensamientos realmente son verdaderos y le dan gloria a Dios. La manera en la que pensamos determina cómo vivimos y quiénes somos. Es por eso que tenemos que pensar acerca de lo que estamos pensando. El pensamiento del creyente debe estar cerrado a cualquier cosa correspondiente a la forma propia del mundo y de la carne, para ajustar la vida al pensamiento celestial
como corresponde a su condición de ciudadano del cielo. Hermanos, si nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿cómo debemos pensar? O hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, debes pensar como un hijo de Dios. Pero dejamos que los pensamientos gobiernen nuestra vida, pensamientos de celo, ira, contienda, divisiones. Es decir, todo llega a tu mente, es lo que habla el apóstol Pablo, el corazón. Si lo hablamos es en la mente, porque realmente es allí donde controla nuestro cuerpo. La mente da la orden de mover una mano, o de retener una mano, de caminar o no caminar, de huir o de quedarme. La mente está aquí, está la torre de control. Es aquí donde libramos una batalla. Pero si no tenemos una mente ejercitada, tenemos una mente desordenada, la palabra del Señor ordena perdón, la palabra del Señor ordena nuestros pensamientos y nuestra mente. Pero si no está ordenada, tu vida es una vida desordenada. Es inconstante. Mire lo que dice Elías. Elías le dice al pueblo de Israel cuando se los enfrenta en el monte Carmelo, Elías le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Sí? Entre dos pensamientos. Si tu pensamiento es que Dios es Dios, adórenlo. Y si no, pues adoren a Baal. O sea, ¿hasta cuándo vas a estar entre dos aguas? Con una mente dividida, con una mente que no está ordenada hacia la gloria de Dios. ¿Quieres tener paz? Mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti está la fortaleza de los siglos. ¿De qué manera estás pensando acerca de Dios? ¿De que eres el Dios eterno, soberano, supremo, majestuoso, todopoderoso? Y ese pensamiento se apodera de tu mente y realmente controla tus emociones, realmente lleva tus emociones a darle gloria a Dios y piensas de la manera correcta acerca de un problema, de una circunstancia, de una prueba. Mire lo importante de todo esto, mis amados hermanos. Y todo empieza con un pensamiento absolutamente verdadero acerca de Dios. Y Satanás siempre va a llegar a poner una idea equivocada de Dios. Siempre, siempre. Eso va a ser lo primero que va a hacer. Él no ha cambiado en su estrategia. Tenemos que cultivar nuestra mente. Tenemos que desechar, limpiar nuestra mente de toda esa basura que tenemos de nuestra vieja naturaleza y la que el mundo quiere meterte en tu corazón, en tu mente. Lo que ocupa nuestros pensamientos, escucha esto, lo que ocupa nuestros pensamientos cuando tenemos tiempo de pensar en lo que queramos. Esto lo dijo un pastor que se llama A.W. Tozer. Lo que ocupa nuestros pensamientos cuando tenemos tiempo de pensar en lo que queramos, eso es lo que somos o pronto seremos. Nuestros pensamientos no solo revelarán lo que somos, sino también lo que llegaremos a ser. Qué cosa tan sabia esta. Mire, yo les voy a poner un ejemplo. Tuve el privilegio de trabajar con el ejército muchos años, 13 años. Lo primero que uno hace cuando un soldado llega a instrucción es no dejarlos pensar, porque si usted los deja pensar, se suicidan. Uno se suicida, otro se deserta. Eso es lo que llama terapia de choque. Un soldado está 3 meses en la fase de instrucción y no los dejan pensar. A los 3 meses, la gran mayoría se ha adaptado al ejército y aprendió cuatro palabras, perdón, tres palabras, que ordena como ordena y cumplirá su orden. Es lo que tienen que decir, de ahí para adelante. Y si usted ve que esos muchachos salen del servicio militar y volverse a adaptar a la vida civil es un proceso porque están pensando ya como hombres del ejército. Es un adoctrinamiento que está todos los días, todos los días. Eso es lo que hace el Evangelio, te adoctrina como un soldado de Dios. Debes pensar como un soldado de Cristo. Debes pensar como una hija, como un hijo de Dios. Y dar la buena batalla en tus pensamientos. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo no tuvo batallas en sus pensamientos? Todos los días. Todos los días. Y voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo en Filipenses dice, yo ya no miro más atrás. Yo no vuelvo a pensar en mi pasado, en lo que fui, en lo que hice, sino miro adelante el supremo llamamiento en Cristo Jesús Dios nuestro y a eso me aferro. Una mente renovada mira siempre a Cristo. La obra redentora de Cristo mira hacia el cielo, mira hacia el poder y la grandeza de nuestro Santo Dios que nos guía por sendas de justicia y de verdad. Pero necesitamos renovar nuestro entendimiento para que nuestra vida cambie, o sea, la manera en que interactuamos en este mundo y con las personas.
pero siempre va a ser esa batalla en nuestros pensamientos, siempre, todos los días va a ser así. Antes de ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, teníamos la mente entenebrecida, ajenos a la vida de Dios. Y también leemos escrituras de que dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento del hombre para que no crean. Mire, eso es lo que hace el enemigo, cegó el entendimiento, la manera de razonar, de pensar acerca de Dios. Nos puso, el pecado hace que tengamos una idea equivocada de Dios y el hombre anda en rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque piensa incorrectamente acerca de Dios y vamos a llegar a un punto neurálgico. Pensar correctamente acerca de Dios significa arrepentimiento, metanoia, cambio de manera de pensar, por ende cambio de dirección, cambio de actitud, cambio de percepción de quién es Dios. Algo que hemos tan importante pensar es que Dios por medio del Señor Jesús libera nuestra voluntad, es decir, nuestra mente. Él libera nuestra voluntad, somos libres para poder decidir amar a Dios, pensar en Dios, meditar en Dios, adorar a Dios. Podemos elegir amar a Dios y su palabra y pensar acerca de Dios correctamente, porque vamos a ver a Dios de la manera correcta, porque teníamos el entendimiento entenebrecido, no podíamos ver a Dios como bueno, como justo, como perfecto, como santo, pero cuando llega a Dios y nos renueva, nos hace rehacer de nuevo, empezamos a conocer a Dios de la manera correcta y empezamos a crecer porque lo vemos como desde niños y empezamos a crecer y empezamos a ver la grandeza de Dios. En la medida que tú conozcas a Dios, vas a renovar tu manera de pensar acerca de quién es Dios y tu fe va a ser firme. Cuando el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Roma a no amoldarse en este mundo, es dejarse llevar por una corriente cambiante cada día y para no ser atraídos y arrastrados. ¿Y cómo tenía que hacerlo? Transformando, metanoia, cambiar de manera de pensar, no pensar o amoldarse como piensa el mundo. El cristianismo es una contracultura, no es para donde va el mundo. No, no es la corriente de este siglo, es al contrario, por eso es tan duro ser cristiano. Por eso es tan difícil cuando tú llegas al cristianismo. ¿Por qué la vida es tan difícil? Ya antes me hacía más fácil, porque no luchabas contigo, no luchabas con la corriente de este siglo, todo fluía. Los negocios fluían, las cosas estaban económicamente mejor, porque para ti no era pecado mentir o en un negocio, sin importar qué tuvieras que hacer ilegalmente para ganar ese negocio. Era fácil, fluías en un mundo caído, porque vivías como un hombre caído, una mujer caída. No había lucha, pero ahora sí la hay, porque debes pensar y actuar correctamente. Y en este mundo pensar y actuar correctamente no es saludable, porque vas a luchar, va a haber oposición, te vas a sentir triste, va a haber aflicción. Todo eso pasa cuando estamos pensando de la manera correcta, pero vamos a tener paz, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, ¿sí ves? Una mente renovada vence el mundo. Una mente renovada no va a querer los deseos de eso y la vanagloria de esta vida, es lo que dice el apóstol Pablo a la gente en Roma. Está diciendo que, mira cómo empieza, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por lo que les acabo de enseñar, por lo que les acabo de decir, los primeros 11 capítulos. Ahora llegamos a la vida práctica. Romanos capítulo 2 en adelante es una vida práctica, es decir, vivir lo que sé y conozco de Dios. Así que, hermanos, os ruego, ¿qué es lo primero que dice? Por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, presenten vuestros cuerpos. ¿Por qué vuestros cuerpos? Porque con ello pecamos, con ello caminamos hacia el pecado, actuamos, hacemos, dice, presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo puedo hacer eso si no tengo una mente renovada? Es imposible. Pues esto empieza con el arrepentimiento y ya vamos a llegar a ese punto que es el clima del devocional. Un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, esto es importante. Culto racional. En el original habla de una adoración consciente. Es una adoración consciente de quién es Dios.
Hermano, nuestra mente tiene que ser reflexiva y meditar y actuar con base a lo que es Dios y lo que Dios quiere que seamos. Luego dice, no os conforméis, no se amolden a este siglo. O sea, no sigan la corriente de este siglo, no sean como la gente de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, pensar diferente, transformar, metanoia, transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar, o sea, experiencia, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si eso no pasa en tu mente, mis amados hermanos, nunca la voluntad de Dios va a ser agradable. Nunca vas a querer, anhelar, desear lo que Dios tiene para ti y lo que es Dios. Porque no se trata de lo que Dios tiene para ti, se trata de Dios. Ya lo hemos aprendido los devocionales, se trata es de Dios. La raíz griega, de donde se origina la palabra anaconosis o anaquena, ana, se traduce otra vez como nuevo, de lo alto, que significa engendrar o nacer de nuevo, renacer, regenerado o reengendrado. Nuestra mente, eso es lo que pasa cuando venimos a Cristo, nos pone un nuevo pensamiento, o sea, una nueva mente, un nuevo, como decir, un nuevo cerebro. Si hay una nueva criatura, pues tenga un nuevo cerebro. Ese nuevo cerebro tiene que empezar a tener información para pensar diferente. Pues es que usted va a ver que cuando un niño está pequeño, la información que recibe de sus padres, eso es lo que está formando el carácter de él. Dios te está enseñando, dando una información correcta acerca de la vida, acerca de quién es Dios, acerca de tu destino eterno, acerca de la realidad de la vida. Lo hace como por medio de la escritura. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas a la iglesia, cuando llegas a un devocional? El enemigo empieza a meterte pensamientos, ideas, y tu mente divaga. Está en todas partes menos en la iglesia. Está en todas partes menos en el devocional. Estás con el celular allí. O estás en la iglesia pensando qué voy a hacer cuando salga del servicio. Hay gente que está en la iglesia, uno del púlpito los ve con el celular chateando. Qué tristeza, hermano, eso. Porque estás delante de Dios y Dios te está formando tu vida, te está guiando, pero nosotros no. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo cuando dice que el sembrador sale a sembrar la semilla y la semilla cae en tierra dura y llega el enemigo y la quita. Una vez llega y la quita, se lleva la semilla. Eso es lo que pasa en la vida de muchos creyentes. Y se están muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque no están alimentados espiritualmente. Meditemos muchísimo en esto, mis amados hermanos. ¿Cómo es tu actitud cuando llegas delante de Dios? Hay un texto que me encanta muchísimo que está en Esdras, que está en Nehemías capítulo 8, cuando encuentran el libro de la ley y van a leer la ley de Dios. Dice que Esdras propuso en su corazón, es decir, propuso en su mente, preparó su mente para la palabra del Señor, para meditarla y para ponerla por obra. Es impactante eso. Esdras era un escriba que fue parte del avivamiento de Israel cuando llegan por primera vez después del cautiverio de Babilonia con Nehemías, están reconstruyendo las murallas. Dice que preparó, inquirió, es decir, profundizó, preparó su mente. Tú preparas tu mente para cuando vas a llegar el día del Señor el domingo. Tú preparas tu mente cuando te vas a presentar delante de Dios, cuando vas a leer la palabra del Señor. No, tú estás leyendo la Biblia y cuando llega otro pensamiento y se pierde la idea de lo que estás leyendo. Por eso te aconsejo, amada hermana, que medites en el Evangelio, que te apartes a un lugar silencioso, que profundices en tu mente e interiorices. Mire, Josué fue un hombre muy victorioso. Tuvo grandes batallas, tuvo grandes victorias. Pero el éxito de Moisés fue Dios, porque él meditaba en Dios, pensaba en Dios, reflexionaba en Dios, no en él, no en sus sentimientos, no, todos los sentimientos y emociones Dios, Josué los alineaba con el pensamiento de Dios, con la ley de Dios. No dejaba que los pensamientos y emociones lo gobernaran si no eran correctos o alineados con Dios, que es lo que dice el apóstol Pablo en el texto que estamos estudiando. Alinearlo con lo verdadero, es decir, con lo que es Dios, quién es Dios, por qué es Dios. Eso va a cambiar nuestra circunstancia, mis amados hermanos. Va a cambiar nuestra cosmovisión acerca de cómo vemos a Dios, que es lo que nos enseña Pablo en Romanos capítulo 12.
nos cambia la cosmovisión acerca de Dios, de su reino, hace que su reino sea deseable, que su palabra sea deseable, que su reino sea deseable, que el regreso de Cristo sea deseable y por ende vivamos de acuerdo al regreso de Cristo. Eso tiene que ser tu vida, mis amados hermanos. Somos lo que pensamos. ¿Cómo estás pensando acerca de Dios? ¿Quién es Dios para ti? Ese pensamiento de quién es Dios gobierna tu vida. Todos los días de tu vida estás meditando y reflexionando en quién es Dios. ¿Has reflexionado y pensado el gozo de la salvación o lo que Dios ha hecho por ti? ¿O nos pasa lo que le pasa a los católicos romanos que solamente meditan en Dios en Semana Santa y tratan de comportarse bien y van a la iglesia y se confiesan y van a las procesiones y a las misas y entonces una semana estuve con Dios supuestamente y y todo el año vamos a seguir viviendo como vivíamos antes? No, es todos los días, mis hermanos, hermanas. Es una batalla constante, todos los días. Es una batalla a muerte por nuestros pensamientos, por los pensamientos de Dios en mi mente, por arrancarlos de allí. En Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Tú has nacido de nuevo, es decir, que tienes una mente nueva, un cerebro nuevo y por ende una nueva manera de vivir, que tienes que empezar a formar, que es formada, que es lo que llama la santificación. La santificación se da por medio del Evangelio y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es lo que dice Jesucristo en Juan 17:3. Santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Santificar es apartarme del pecado, alejarme del pecado y correr hacia la santidad de Dios. Dice que el Señor nos hizo renacer. Esto nos deja bien claro que desde el momento en que creemos en el Señor Jesucristo y depositamos toda nuestra fe y confianza en Él, nuestra vida comienza un proceso de renovación. Se va completando día tras día hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, la plenitud en Cristo. Desde un principio empezaremos a crecer, pero eso no se da si nosotros no pensamos correctamente acerca de Dios, es decir, si no nos sometemos al Evangelio. Pues que el Evangelio es vida, es una vida, es pensar con vida, no con muerte, es vivir como vivos entre los muertos. Arrepentimiento, llegamos al punto. Esto no puede pasar si no hay arrepentimiento, metanoia, una mente renovada. Inicia con el arrepentimiento. Es por eso que si alguien no ha venido en arrepentimiento y fe, no puede pensar correctamente acerca de Dios. Va a ser imposible. Va a ser imposible, porque la idea o el Dios que tiene es un Dios deformado por el pecado. Va a ir a Dios buscando beneficios, pero no va a ir a Dios sometiéndose a Él como Dios, como todopoderoso, como el Dios de su vida. Lo va a ver como un Dios bombero, que solucione problemas, pero no es como un Dios santo que demanda santidad. Va a ser imposible. Va a ser imposible, amado hermano, amada hermana. La mente renovada se inicia en el arrepentimiento. La palabra usada en griego para arrepentimiento es metanoia. El término metanoia viene del prefijo griego meta, que significa más allá, nous, que significa intelecto o mente. Traducir literalmente metanoia significa un cambio de propósito o de opinión acerca de Dios. ¿Sí ves? Empezamos a pensar correctamente acerca de Dios. Lo que les decía ahora, que Dios es bueno. ¿Has pensado en la bondad de Dios cuando estás sufriendo? Y entiendes de que ese sufrimiento es parte de la bondad de Dios para llevarte a ser más como Cristo. La escasez. ¿Estás pensando correctamente de que no solo el pan vivirá al hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios? Que tú no dependes de lo que está en tu bolsillo, sino de un Dios todopoderoso, proveedor, que te da el pan nuestro de cada día. Si ve que es una guerra de pensamientos, los de Dios y los del enemigo. ¿Cuáles los que tú estás poniendo en tu mente? La palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios están expresados en la revelación especial de Dios que tú y yo entendemos. Por eso le digo ahora, el hombre espiritual discierne las cosas espiritualmente. ¿Cómo estás discerniendo las circunstancias que están a tu alrededor? Los problemas con tus hijos, con tu esposo, entendiendo que el enemigo no es él ni ella, sino lo que está detrás de ella o de él que lo motiva a hacer lo que hace.
¿Has podido pensar de que tu esposo que no es creyente no puede entender ni hacer las cosas correctamente porque su entendimiento está entenebrecido? Es lo que Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire tan importante esto, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy, renovando mis pensamientos, naciendo de nuevo a pensar correctamente acerca de Dios. Y luego dice el 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vuelve otra vez la verdad. La verdad es el ancla de nuestra vida, mis amados, porque la verdad es Cristo. Es una firme ancla. Si tú no estás pensando correctamente acerca de Dios, hermano, tú vas a vivir incorrectamente delante de Dios. Eso hay que tenerlo claro. Mis amados hermanos, este era el devocional para el día de hoy. Vamos a orar.